Hola a todos, en esta oportunidad veremos usando MATLAB cómo calcular la raíz de una ecuación usando métodos numéricos, específicamente el método de falsa posición y el método de la secante. Antes que eso, necesitamos saber un poco de la teoría. Para eso usaremos el libro de métodos numéricos para ingenieros de Steven Chapman. Primero veremos cómo funciona el método de falsa posición. Vemos la ecuación donde necesitamos dos valores de XU y XL. ¿Por qué dos valores? Porque el cálculo necesita de estos dos valores para realizar la interacción. ¿Por qué se le llama método de falsa posición? Porque se reemplaza la curva de la función original por una línea recta. También se le dice método de interpolación lineal. Esta es su ecuación, su fórmula, para ser más específico. Gráficamente, el método de falsa posición es de esta forma. Pues aquí podemos ver por qué es gráfico. Es gráfico porque los valores de la función evaluada en XL y XU encierran la raíz de la ecuación. Uno de los principales requerimientos de este método es que los valores XL y XU siempre deben encerrar la raíz. Para esto, al inicio del cálculo se debe multiplicar en función de estos, la ecuación en función de estos dos valores y que el valor sea menor a 0. Una vez que inicien las interacciones, si en algún momento la condición llega a cambiar, específicamente que el valor calculado de x sub r no sea del mismo signo que la función de x sub r, entonces se reemplaza por el valor de x sub l. Ahorita lo veremos en la programación del método. Ok, ahora veremos el método de la secante. ¿Cómo funciona el método de la secante? Es muy parecido al método, la fórmula en este caso, es muy parecido al método de falsa posición. Sin embargo, este método es mucho, se parece mucho en la forma en cómo calcula la raíz al método Newton-Raphson, con la diferencia de que se usa la aproximación de la raíz mediante diferencia finita dividida. Sin embargo, en el método de Newton se hace mediante la derivada de la función original. Aquí vemos la fórmula. X sub i, necesitaremos un valor, solamente un solo valor, x sub i. Este valor se le restará 1 y será ingresado dentro de la fórmula. Ahorita lo veremos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia de estos dos, en vista de que sus fórmulas son muy idénticas, podemos ver que aquí hay una comparación de los dos métodos, falsa posición y secante. Veamos que en el método de falsa posición, la primera interacción, los valores de x sub u y x sub l encierran el valor de la raíz. Igualmente en la secante, ¿ok? Pero una vez que se inician las interacciones y se inician los cálculos, la falsa posición, el método de falsa posición sigue teniendo el mismo comportamiento. Los dos valores encierran la raíz, pero en el método de la secante no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el método de la secante tiende a diverger. Ok, el cálculo de la raíz tiende a salirse del valor original, pero también tiene sus ventajas. Ahorita lo veremos en los cálculos. Ahora sí, vámonos a MATLAB. En MATLAB ya tengo editado en el editador de script dos simples pero funcionales programas, uno para calcular el método de la secante y otro para calcular el método de falsa posición. Primero explicaremos el de falsa posición, ya que tiene algunas condiciones que no tiene el de la secante. Una de esas condiciones, como lo dijimos al inicio, es que los valores de x sub l y x sub u siempre deben encerrar la raíz. Para esto se usa multiplicando los valores de
la función de XL y XU, y este debe ser menor a 0, ¿ok? Si el valor es mayor, como vemos acá, nos va a dar un error. Muy bien, ¿cómo declaramos el programa? Usamos este comando, función root, le damos un valor o le damos un nombre a nuestro programa y lo encerramos entre paréntesis. ¿Qué va a contener el paréntesis? El paréntesis contiene las variables de entrada. Vemos que tiene una variable llamada func, que es donde escribiremos nuestra función o nuestra ecuación, nuestra variable xul, que es donde escribiremos el valor inferior, xu, donde escribiremos el valor inferior, nuestro valor mínimo de error, donde se detendrá la interacción, y nuestro máximo valor de interacción. ¿Okay? Una vez pasamos la prueba de que los dos puntos xul y xu puedan encerrar la raíz, entonces usamos por defecto los valores de máxima interacción 50 y de mínimo error de 0.01. Estos valores pueden ser ingresados si los colocamos acá arriba, ¿ok? O mejor dicho, cuando les mostraré ahorita cómo hacerlo en el workspace de MATLAB, ¿ok? Una vez hecho esto, ¿verdad? Decimos que la interacción comienza desde 0. Imprimimos en columna, o en este caso mostraremos en la pantalla 5 columnas, uno donde mostramos la interacción, otra donde mostramos los valores de XL, otro los valores de XU, y el otro los valores de XR, y el otro valor de error. Una vez pasamos esta línea, entramos a lo que es el cálculo en sí. Usando el comando while, nuestro bucle de interacción va a quedar trabajando bajo ciertas condiciones. Primeramente, decimos que el valor antiguo de XR será igual a XR. Luego XR se calculará, como vemos acá, con la fórmula que les mostré anteriormente. Una vez hecho el cálculo de XR, se le suma un 1 a la interacción, luego se calcula el error, que es un error absoluto, como podemos ver acá. Luego se imprimen los valores que tiene cada una de las variables que mostramos aquí. Estos números que vemos acá es la declaración de el dato que se mostrará, dato decimal, dato flotante, ¿ok? Los datos flotantes contienen coma. Muy bien. Una vez hecho esto, entonces, una vez que empiezan las interacciones, llega un punto donde posiblemente se deba cambiar los valores antiguos de XR. ¿Para qué? Para que la raíz siempre esté entre los intervalos. Para eso entonces usamos esta variable test, la cual la multiplicamos y evaluamos si es menor, cambiamos el valor de XR por XU. Si el valor es mayor a 0, cambiamos el valor de XR por XL, dependiendo de cuánto de o cómo de esta multiplicación va a depender qué valor usa el programa para realizar el cálculo de la siguiente interacción. Una vez hecho esto, entonces, para terminar la interacción, solamente hace falta que, en este caso, el error sea menor o igual al error estimado, es ese, que es el error que nosotros colocaremos. También tenemos la opción de no colocarlo, porque el programa lo puede colocar por defecto, como vemos acá. Ok, y también que las interacciones sean mayores o iguales a la máxima interacción. También igualmente la podemos colocar nosotros, o el programa le colocará un valor de 50. Una vez esto, el programa termina y arroja el cálculo de XUR, o el último cálculo de la última interacción de XUR. Vamos a ver cómo se usa. Ya yo tenía preescrita la ecuación. Muy bien, importante, cuando la ecuación no la tengamos almacenada, ¿verdad?, en la memoria de nuestro MATLAB, necesitamos usar esta instrucción inline. Vean, falsa posición, false post, que es el nombre de nuestro programa, debe estar encerrado entre paréntesis las variables de entrada. La primera variable de entrada es la función,
La función será escrita de esta forma, inline, y entre paréntesis la ecuación. La ecuación siempre debe estar encerrada entre estos corchetes, ¿ok? Siempre, todo lo que escribamos dentro de entre paréntesis debe estar encerrado en corchetes. Una vez escrita la función, colocamos el valor de x sub l y el de x sub u, ¿ok? No coloqué, en este caso, valores de error ni de máxima interacción, para que el programa los ponga por defecto. Le damos Enter y nuestro programa necesitó 18 interacciones para poder dar con un error por debajo de 0.001. Muy bien, dando un valor a la raíz de 2.2274. Es un valor redondeado. Magla lo redondea. Hay opciones para mostrar todo el número completo, pero esos 3 primeros decimales serán más que suficientes para la demostración. Ok, ahora veremos el programa de la secante. Es un poco más sencillo. No requiere de tantos tics para poder hacer el cálculo, sino sencillamente aplicamos la fórmula. Igualmente aquí vean, al principio le damos valores por defecto a la interacción y al error. Igual imprimimos los datos que queremos mostrar en las columnas que queremos ver, con los datos que mostrarán cada uno de ellos. Lo más importante después de usar el comando while será que usaremos la fórmula de cálculo de raíz por método de secante, que es esta que vemos acá. El cálculo del error sigue siendo el mismo. Los datos mostrados serán igualmente los datos que se determinan en este programa. La interacción x sub r all, que no es más que x1 menos 1, x sub r, que sería x sub 1, y el valor de x sub 1 más 1, o sería nuestra raíz, y el error. Igualmente, la interacción o nuestro programa deja de calcular una vez que se cumpla que el error sea menor o igual que el estimado y que la interacción sea mayor o igual que la máxima interacción descrita o que está por defecto en nuestro programa. Una vez esto se finaliza y arroja el último valor de x sub i más 1, o en este caso x sub r1. Muy bien, vamos a ver cómo trabaja usando el método de secante. Vean, de la misma forma usamos la función inline para escribir la ecuación. Vean que es la misma ecuación que usamos acá arriba. Muy bien. Aquí, como podrán ver, usamos x sub i, que sería 3, y x sub i menos 1, que sería 2. Muy bien. De esta forma, una vez hecho esto, le damos Enter y vemos cómo nuestro programa solo necesitó 8 interacciones para poder dar con el cálculo de la raíz. ¿Ok? Importante. Entonces podemos ver aquí que la capacidad de la secante, a pesar de que es un método que tiende a diverger, puede conseguir la solución de la raíz mucho más rápido que el método de falsa posición. Espero que haya sido de su agrado esta explicación